Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy en nuestra sesión ordinaria mensual de la Asociación Mexicana del Estudio de la Hematología. El día de hoy, la sesión ordinaria, como lo han visto, es en linfoma de Hodgkin, donde vamos a tener ponencias muy interesantes, ponentes muy importantes, y será un gusto el día de hoy acompañarlos. En nombre de la mesa directiva, este 2021-2023, les doy la bienvenida nuevamente a nuestra sesión mensual, hoy 1 de marzo. No sin antes recordarles, ya habíamos comentado hace un mes, había comentado la doctora de Michelis, que apartaran la fecha del 25 al 28 de octubre para nuestro Congreso AME 2023. La sede es Mérida, Yucatán, y bueno, pues esperemos poder convivir con todos y que sea con el mismo éxito que fue el del año pasado, mejor aún. El día de hoy vamos a tener la participación del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara. La doctora Fernanda Pelayo Rubio nos va a presentar un caso clínico y asesorada por su profesora en curso, la doctora Ana Lucía Ron. Posteriormente, y con mucho agrado, presentar a mi compañero y amigo, el doctor Eleazar Hernández. Es médico adscrito al Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Él es hematólogo graduado de la UNAM y adscrito al servicio, en su momento fue adscrito al Servicio Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Actualmente está con nosotros en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Es autor de diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es ampliamente conocido su National interés por los Journal. linfomas, el mieloma, la leucemia mieloide aguda, que nos presentará cómo estratificar el riesgo del linfoma Hodgkin en los pacientes. Posteriormente, vamos a tener la participación del doctor Alex Herrera. Él es profesor asociado de la División del Linfoma del Departamento de Hematología y Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas del City of Hope. Él es graduado de hematología y oncología del Dana-Farber Cancer Institute, en alta especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas por el City of Hope Comprehensive Cancer Center, y es autor de más de 100 publicaciones en revistas internacionales. Ha participado en más de 30 ensayos clínicos del linfoma y, bueno, pues su área de interés es el linfoma, inmunoterapia y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en linfomas. Él nos dará la plática de cómo tratar el linfoma Hodgkin en recaída refractario y posteriormente vamos a tener una mesa redonda para poder contestar las preguntas y que se vayan presentando. Por favor, compartan sus preguntas en el chat. De ahí se las haremos llegar a los ponentes para poder resolver todas las dudas en el transcurso de esta presentación. No olviden, antes de que terminen las presentaciones o antes de que termine todo esta sesión, no olviden descargar su constancia al término de la sesión, por favor, y también no olvidamos el agradecimiento al apoyo irrestricto a MSD por el patrocinio de esta sesión ordinaria de marzo 2023. Pues sin más preámbulo, ya para comenzar, los dejo con la doctora Fernanda Pelayo para la presentación del caso clínico. Hola, buenas noches. Quiero agradecer por la introducción y por la invitación a nuestro hospital para dar el caso clínico de la sesión mensual del día de hoy. Mi nombre, como ya lo presentaron, es Fernanda Pelayo Rubio. Soy residente de segundo año de hematología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bueno, primero que nada, pues a todos los nuevos residentes que ingresaron el día de hoy les queremos dar la bienvenida. E igualmente, si hubiera algún egresado que el día de ayer pues todavía era residente y el día de hoy su especialista, pues igualmente felicidades. Y gracias a todos por estar presentes aquí en el caso. Vamos a ver el caso de una paciente femenino de 36 años de edad, originaria y residente de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Como dato importante, la localidad donde vive queda a 1 hora del Hospital Civil, donde es atendida. Su estado civil: casada, educación, licenciatura completa, ama de casa, católica y el interrogatorio directo. De antecedentes heredofamiliares, únicamente abuelas maternas y paternas con cáncer cervicouterino, vivienda con todos los servicios de urbanización, alimentación adecuada en cantidad y calidad, y enfermedades previas: síndrome de ovario poliquístico, enfermedad hemorroidal no complicada, hepatitis no especificada durante la adolescencia a los 12 años, consumo de tabaco, drogas o alcohol negado, y gesta 1, cesárea 1. Ella inicia su padecimiento en junio del 2016 con presencia de tos productiva y disnea de pequeños esfuerzos.
Un mes después, ella nota una adenopatía cervical bilateral de 2 centímetros, además acompañado de fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso, no cuantificada. Para ver por esto, decide acudir con un doctor que en agosto, un mes después, le pide una tomografía en donde la refieren con una tumoración mediastinal. Se le realiza por igual por medio externo una broncoscopía y biopsia, reportando una neoplasia linfoide. En septiembre del 2016, la paciente acude con estos análisis al Instituto Jalisciense de Cancerología, en donde ya se hace un estudio de inmunohistoquímica, el cual revela una biopsia con un cambio cervical con un linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, positivo CD30 y CD15 y CD163, negativo para CD20, LMP1, CD45 negativo y CD3 negativo. Igualmente, en el Instituto Jalisciense de Cancerología, donde empieza su abordaje, de diciembre del 2016 a mayo de 2017, se le dan 6 ciclos de ABVD y lo refieren con una respuesta completa por tomografía. En agosto del 2017 se da consolidación con 16 sesiones de radioterapia a la zona de pulmón donde tenía la enfermedad. Se continúa en vigilancia y en octubre del 2018, 14 meses después, en un ataque de control, se perciben lesiones sólidas en segmento superior e inferior del lóbulo inferior pulmonar izquierdo de 7 por 4.6 centímetros y de 2.9 por 2.5 centímetros. Además, acompañado de fatiga, tos y dolor costal. En enero se realiza una biopsia de un nódulo pulmonar que igualmente refieren un linfoma de Hodgkin clásico CD30 positivo. Hasta este momento fue cuando la paciente estuvo siendo abordada en el Instituto Jalisciense de Cancerología, y en febrero del 2019 es cuando nosotros la conocemos, referida al hospital, pues sí, a nuestro servicio del Hospital Civil de Guadalajara. Nosotros le solicitamos un PCT en donde se perciben, que es el que podemos ver en la imagen, focos de hipercaptación en mama izquierda, retropectoral y lateral, cadenas mamarias, esternón y pulmón izquierdo de 7 por 4.7 centímetros con un submax de 29. A la exploración física, peso de 57 kilos, talla 162 centímetros. Es una paciente femenina, de edad aparente igual a la cronológica, complexión mesomórfica, sin fases características, operadora, cuello cilíndrico móvil, glándula tiroides de difícil palpación y no se palpan conglomerados ganglionares a nivel cervical ni supraclavicular. Tórax sin uso de músculos accesorios para la respiración, mamas sin presencia de ginecomastia ni galactorrea. No se palpan visceromegalias e igualmente no se palpan adenopatías en regiones axilares ni inguinales. Los estudios de laboratorio de ingreso, pues resaltando los que son más relevantes, con hemoglobina 11.4, hematocrito 34, volumen de 78 y igualmente pues, una linfopenia en 840. El ecocardiograma se le solicita estructuralmente sano con una PEGI preservada, BCG en 26 con el corte del límite superior de 15, albúmina 3.5, serologías para virus de VIH, hepatitis B, C negativas, igualmente citomegalovirus y Epstein-Barr. Perfil tiroideo y hepático dentro de parámetros normales. Se le realiza un aspirado de médula ósea y biopsia de médula ósea sin datos de infiltración por linfoma. Mediante se estadifica la paciente con un árbol modificado de Coswell, pues en un estadio 4, en un estadio avanzado 4B, con presencia de síntomas B. Igualmente por el IPS nos da para 2 puntos debido a la albúmina menor de 4, recordando que está en 3.5 y el estadio 4 para un riesgo intermedio, con una progresión de enfermedad a los 5 años de 64% y supervivencia global a los 5 años de 80%. En cuanto a su evolución, nosotros sesionamos el caso y se le decide dar un esquema de ACOP escalonado durante 6 ciclos cada 21 días de marzo a septiembre del 2019. Como dato importante, nosotros contamos con área de hospitalización y también un área de quimioterapia ambulatoria, por lo que el primer ciclo se decide dar hospitalizada y al no presentar citopenias significativas o alguna complicación infecciosa ni síndrome de lisis tumoral, se decide otorgar 5 ciclos más de manera ambulatoria. Durante esto, la paciente no requiere hospitalizaciones por algún motivo ni transfusiones
Como igual dato importante, se emitieron las dosis de antraciclinas al ya haber alcanzado el límite, recordando que previamente recibió 6 ciclos de ABVD. Y también, pues digo, esto es cada 21 días, sin embargo, no sé, por lo mismo que es un centro de quimioterapia ambulatoria con mucha demanda, no se realizó así religiosamente cada 21 días. Había unos ciclos que variaban entre 21 días, 35 días, pero pues ese fue el manejo que se le dio al inicio. Posteriormente se le solicitó un PET en octubre del 2019, en donde vemos mama izquierda con un submax de 4.3, región retropectoral igual bilateral con un submax de 2.9, tórax con un submax de 3.3, pleura izquierda submax de 7.4, mediastino 16.4 con implantes pericárdicos y pulmón izquierdo igual con un submax de 21.9 en masa apical, por lo que se deja en un 2005. Se sesiona caso y se decide dar brentuximab 16 ciclos, monoterapia, por medio de un protocolo que tenemos, 16 aplicaciones, cada 3 semanas, de diciembre del 2019 a octubre del 2020. Intermedios a estos ciclos, en junio del 2020 solicita igualmente un PET, en donde notamos lo que podemos ver en esta imagen, mediastino con un submax de 16 en tejido sólido parailear izquierdo. Igual la paciente durante esta evolución realmente sin requerir transfusiones, lisis o alguna hospitalización, nada más refería mucha neuropatía y se deja en este intermedio como un Dugil 5. Al terminar estos ciclos en octubre del 2020, esperamos 6 semanas, en enero del 2021 se realiza un PET en donde pues igual ganglios en regiones retropectorales derechas con un submax de 5.3, adenopatías frénicas anteriores con submax de 14, engrosamiento pleural focal, en este con submax de 5.3, y pues la presencia de la masa paramediastinal izquierda con un submax de 16.5, como un Dugil 5. En este caso se solicita una nueva biopsia en febrero del 2021, una biopsia incisional mediastinal con aguja cortante, fue por medio throughput, y que igualmente pues muestra, como podemos ver aquí en estas imágenes, una población linfoide heterogénea con células neoplásicas grandes, con presencia de un citoplasma claro y un núcleos lobulados y núcleos rojos prominentes, con aspecto pues vacío vacío de la célula, pericitoplásico, y pues células que nos sugieren igual Reed Stenberg. Y aquí pues en la inmunohistoquímica, pues igual CD15 y CD30 positivos, CD163 y el MP1 negativo. Se sesiona caso y se decide inicio de esquema con Dexavir modificado. A nosotros, al no contar con carnosina, se le decidió agregar carboplatino como esta modificación. Se le dan 6 ciclos durante mayo a diciembre del 2021, igualmente sin presentar alguna complicación o necesidad de que tuviera un ingreso hospitalario. Se le solicita un PET en marzo del 2022. Disculpen, la imagen es como la copia de la copia que teníamos en el expediente, pero bueno, apreciamos su hemitórax izquierdo con un submax de 26 en masa paramediastinal de 78 por 45 milímetros y adenopatía frénica anterior izquierda con un submax de 11.2. Se sesiona el caso y se decide un inicio de un esquema con GDP 4 ciclos, los cuales los recibe de abril a octubre del 2022. Posteriormente a esto, ya la paciente no se puede realizar un PET, por lo que se le hace una tomografía en noviembre del 2022, en donde se aprecia una masa heterogénea adosada a la pared torácica, sin erosionar las costillas, la cual presenta un realce periférico al contraste y pues igual densidad con 40 unidades y un eje largo de 5.5 centímetros con un volumen de 53. A la paciente se decide enviar al servicio de radiooncología mientras se lograba la cita y poder hacer todo esto del mapeo. Se le decide dar un ciclo más, completando 5 ciclos de GDP. De enero a febrero del 2023 recibe 15 sesiones de radioterapia a 30 grays y la última visita, que fue en febrero de este año, se le solicitó un PET 6 semanas posteriores a su última sesión de radioterapia. Entonces, esta es como un resumen de la línea del tiempo del manejo que se le dio, recordando que en junio del 2016 se comienza con los síntomas,
septiembre del 2016 ya tenemos la biopsia con la inmunohistoquímica del linfoma Hodgkin esclerosis nodular. De diciembre a mayo del 2017, 6 ciclos de ABVD con respuesta completa por tomografía y se decide consolidación con 16 sesiones de radioterapia. En 2019 presenta recaída, igual con un linfoma Hodgkin estadio 4B avanzado, desfavorable y un IPS de riesgo intermedio. De marzo a septiembre del 2019 recibe 6 ciclos de ACOP. Posteriormente, de diciembre del 2019 a octubre del 2020, 16 ciclos de brentuximab únicamente como monoterapia. Se vuelve a biopsiar, tenemos el mismo tipo de linfoma, se deciden 6 ciclos de Dexavir, igualmente con presencia de enfermedad en 2005, y de abril a diciembre del 2022, 5 ciclos de GDP, y pues lo último de enero a febrero del 2023, 15 sesiones de radioterapia a 30 gris. Y pues bueno, esta es nuestra presentación del caso, nada más que igual como dato para aquellos que no tienen como, o no conocen el hospital civil, pues estas son como unos murales muy famosos de más de 200 años que contamos ahí en el hospital. Muchas gracias. Buenas noches. Primeramente, gracias al doctor Álvarez por la presentación y a la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología por permitirme estar el día de hoy en esta sesión mensual. Me corresponde platicarles de cómo estratificar el riesgo del linfoma de Hodgkin. Para ello vamos a mencionar algunos puntos que ya manejamos frecuentemente en nuestros hospitales y algunos que son nuevos para aplicar esa parte. Pero antes que todo, quisiera yo mencionar o recordar que el linfoma Hodgkin tiene una distribución bimodal, habitualmente jóvenes y mayores de 55 años. Hay una asociación con algún tipo de agentes virales como virus de Epstein-Barr y VIH. Pero algo muy importante que creo que debemos resaltar en esta diapositiva es que depende del grupo etario del paciente el patrón histológico que debemos de tener. En el caso de los linfomas, el linfoma Hodgkin predominio linfocítico nodular, la mediana de presentación habitualmente es 45 años, el linfoma Hodgkin esclerosis nodular de 30 a 40 años, el linfoma Hodgkin clásico rico en linfocitos habitualmente cercanos a los 60 años, al igual que la celularidad mixta. Esto es muy importante, como el caso que acaba de comentar la doctora Pelayo, por el grupo etario, ¿no? Que fue clasificado como una esclerosis nodular. Pero no debemos olvidar un punto importante en este grupo etario que debemos tomar en cuenta como un diagnóstico diferencial. Un linfoma de la zona gris mediastinal es un diagnóstico que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces ello tendrá que definir el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Por qué tenemos que estratificar? ¿O qué necesitamos para estratificar un paciente con linfoma Hodgkin? Necesitamos conocer el número de sitios afectados, qué tan voluminosa es la enfermedad, hay afección extraganglionar contigua o no, si es una enfermedad extraganglionar diseminada o hay o no síntomas B. Y también determinar si el método de evaluación de estratificación inicial como un PET-CT para poder determinar el estadio del paciente. ¿Con qué finalidad es esto? Para determinar los grupos de riesgo, para clasificarlos si es un grupo de alto riesgo o un grupo de bajo riesgo, o definir otras variantes como una enfermedad precoz sin factores de riesgo, estadios intermedios o enfermedad precoz con factores de riesgo y estadio avanzado. ¿Y para qué nos sirve estratificar al paciente como grupo de riesgo? Pues primero para optimizar una terapia según el resultado clínico, para evitar tratamientos excesivos y para evitar tratamientos insuficientes. Recordarán que de acuerdo a las aplicaciones o las guías, las recomendaciones de PET interino da ciertas recomendaciones donde podemos disminuir o escalar el tratamiento y de esa manera evitar comorbilidades a nuestros pacientes. Para ello, pues lo que ya conocemos, la clasificación de Ann Arbor, donde hablamos diferentes estadios, diferentes factores de riesgo, etapas de 1A hasta 4B, y los grupos con riesgo favorable, estadios tempranos como estadio 1A, 1B, 2A y 2B, y estadios avanzados que van desde el 3A hasta el 4B. Y el estadio temprano, decir si es precoz, un estadio favorable con factores de riesgo favorable o factores de riesgo desfavorable. Y eso es importante para poder estratificar y para ello ha habido diferentes clasificaciones.
También debo de mencionar que la estratificación por la clasificación de Lugano es de suma importancia, ya lo conocemos, por eso me voy a saltar rápido la diapositiva. Pero siempre que tengamos un paciente con enfermedad de Hodgkin, tenemos que decir, el paciente tiene una enfermedad de estadio temprano, tenemos que evaluar la masa mediastínica, la velocidad de sedimentación globular, el compromiso en múltiples sitios ganglionares o no múltiples sitios ganglionares, compromiso extraganglionar, la edad del paciente o una enfermedad esplénica. Para ello, diferentes grupos, como el grupo, como el OR, el grupo alemán, el NCI, el Grupo Nacional de Cáncer y el NCSN, clasifican a dos grandes grupos, ¿no? Los linfomas de estadio temprano con factores de riesgo favorable y desfavorable. Casi todos mencionan la masa mediastínica más un tercio del diámetro torácico o el índice torácico. En el grupo de OR, una edad mayor de 50 años, una velocidad de sedimentación globular mayor de 50 sin síntomas B o más de 30 con síntomas B. El grupo alemán también evalúa una masa mediastínica de más de un tercio del diámetro torácico, enfermedad extraganglionar, velocidad de sedimentación globular más de 50 sin síntomas B o más de 30 con síntomas B y más de 3 áreas ganglionares. El Instituto Nacional de Cáncer aquí mete el grupo histológico, histológico diferente a un predominio linfocítico y esclerosis nodular, edad mayor de 40 años, velocidad de sedimentación globular mayor de 50 o más de 4 áreas ganglionares. Y las guías NSCN, al igual comentan, una masa mediastínica más de un tercio del diámetro torácico o cualquier masa que mida más de 10 centímetros también se considera con factor de riesgo, la velocidad de sedimentación globular más de 50 o con cualquier síntoma B, más de 3 áreas ganglionares o más de un sitio de afección extraganglionar. Y para ello se clasifican como estadios favorable y desfavorable. El EOR clasifica estadio 1, 2 y que solamente sea actividad supradiafragmática sin factores de riesgo. El grupo alemán, el Instituto Nacional de Cáncer y NSCN agrupan igual estadios 1, 2 sin factores de riesgo. Y los factores, aquellos que son desfavorables, que están en estadio 1 y 2, que tengan actividad supradiafragmática más un factor de riesgo que está mencionado en la parte de arriba, o en el grupo alemán, estadios 1 y 2A con más de un factor de riesgo, o estadio 2B con C o D, pero sin masa mediastínica o enfermedad extraganglionar. Al igual que el Instituto Nacional de Cáncer, estadio 1 2 con más un factor de riesgo, y la NSCN, estadio 1 y 2 con más un factor de riesgo. ¿Para qué es esto? Para poder determinar qué tratamiento le vamos a dar a nuestros pacientes. Sin embargo, si también tenemos que considerar estadios avanzados y el OR considera estadio avanzado como la etapa clínica 3 y 4, el grupo alemán considera un estadio 2 con una enfermedad voluminosa o con síntomas B y estadio 3 y 4. El Instituto Nacional de Cáncer y ECOG mencionan un estadio 1 y 2 con enfermedad voluminosa y estadios clínicos 3 y 4. Aquí es importante determinar la etapa clínica porque esa va a ser la conducta terapéutica que vamos a dar a nuestros pacientes. Algo que ya conocemos, el índice pronóstico internacional que evalúa 7 variables. Una de las más importantes es la edad más de 45 años, el estadio 4, género masculino, que el paciente al diagnóstico debute más de 15,000 leucocitos por milímetro cúbico, que tenga linfopenia menos de 600 o menos del 8%, una hipoalbuminemia o albúmina menor de 4.0 gramos por decilitro y una hemoglobina menor de 10.5 gramos por decilitro. En ese grupo de estadio avanzado, la enfermedad Burkitt adquiere menos factor pronóstico más que los factores que tenemos acá, el IPS de 7 variables. ¿Y para qué hacemos esta evaluación? Es para evaluar si el paciente tiene un pronóstico desfavorable o un pronóstico favorable. Inclusive para esta estratificación, las recomendaciones de iniciar algunos fármacos como brentuximab en primera línea, en aquellos que son estadio 3, estadio 4 o enfermedades riesgo desfavorable, que vemos que modifica el pronóstico, porque si el paciente tiene más de 5 puntos, tiene una supervivencia prácticamente de 42% libre de progresión a 5 años y de 86% de supervivencia global. Sin embargo, algunos autores han considerado que el IPS-7 pudiera ser algo complejo e intentaron hacer otro modelo que es el IPS-3, donde evaluaron prácticamente 854 casos inscritos en el estudio E2496
Y el objetivo primario del estudio fue evaluar la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. En ese estudio prácticamente los factores de mayor relevancia fue la edad de 45 años o más, el paciente tuviera hemoglobina menos de 10.5 gramos por decilitro y esta etapa clínica 4. En este grupo consideramos estos 3 criterios como los de más importancia para estratificar a los pacientes por grupo de riesgo. Y en este estudio se clasificó por IPSS 7, riesgo bajo los que tenían de 0 a 2 puntos, riesgo intermedio los que cumplían de 3 a 4 puntos y riesgo alto más de 5 puntos. Por otra parte, el IPS-3 consideró como riesgo bajo aquel que no tenía edad mayor de 45 años ni hemoglobina menor de 10.5 en estadio 4, riesgo intermedio que reunía 1 o 2 puntos y riesgo alto que reunía más de 3 o las 3 características. En este grupo nos permitió reclasificar al 18% de los pacientes que eran considerados de riesgo bajo en el IPS-7, se reclasificaron como un riesgo intermedio y el 13% de los pacientes con riesgo intermedio del IPSS fue considerado como riesgo bajo. Entonces, es la suma importancia esa clasificación que también pudiera ser más fácil de poder estratificar a nuestros pacientes. Aquí vemos el estudio donde demuestra que el IPS-7 y el IPS-3 tienen un nivel similar de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Vean prácticamente en el IPS-7, en el grupo de riesgo cero, prácticamente a 5 años de 83.5 de supervivencia libre de enfermedad, al igual que el IPS-3 de riesgo bajo de 83.2. Muy parecido en la curva de supervivencia global para el IPS-7 y el IPS-3. Recordar que la edad del paciente es de suma importancia. Como factor más importante para la supervivencia global, un factor independiente para la supervivencia libre de enfermedad, y también considerar que intrínsecamente se asocia a la biología del linfoma Hodgkin. Una edad avanzada, mayor comorbilidad y menor tolerabilidad de la quimioterapia. Por ejemplo, el grupo EOR considera que un punto de corte mayor de 45 años y la edad tan simplemente se asocia con mayor presentación de la celularidad mixta que por sí mismo tiene un pronóstico más desfavorable. También se asocia con virus de Epstein-Barr con mayor frecuencia y la inmunosenescencia con un efecto negativo pronóstico en estos pacientes. Otro dato importante que el IPSS considera es el género. El género masculino tiene peor pronóstico, hay una mayor preponderancia del género en pacientes con edad avanzada, los hombres con mayor frecuencia de características de riesgo desfavorable, diferencias en la farmacocinética, mayor toxicidad hematológica que se asocia frecuentemente con leucopenia severa. La anemia, el 40% de los casos presentan esta característica al diagnóstico. La anemia lo consideramos en este grupo etario como una hemoglobina menor de 10.5 gramos por decilitro. Niveles elevados de interleucina 6 que están correlacionados directamente con niveles de hepcidina, con la actividad inflamatoria del microambiente del linfoma Hodgkin. El aumento de la ferritina en el microambiente también del linfoma Hodgkin genera daños por radicales de óxido reducción con interferencia de macromoléculas del DNA y de proteínas. Esas son las causas por las cuales el paciente tiene anemia. Datos también importantes que podemos ver en la biometría hemática es la presencia de leucocitosis mayor de 15,000, linfocitos menos de 600 o menos del 8%, y un dato también importante que el IPS no incluye que son monocitos mayor de 900 por milímetro cúbico. Y un dato tan fácil de considerar es la relación entre linfocitos y monocitos mayor de 1.1 o menor de 1.1. Aquí les pongo una gráfica donde se evaluaron 476 pacientes de la clínica Mayo desde 1974 hasta 2010, donde incluyeron prácticamente, evaluaron ese índice de relación entre linfocitos y monocitos, y todo aquel paciente que tenía una relación de linfocitos monocitos mayor de 1.1 tuvieron prácticamente una supervivencia menor que aquellos que tuvieron una relación invertida, tanto en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia global. Entonces, un dato muy básico que podemos determinar en esta parte, entonces tenemos que considerar que pacientes con una relación de linfocitos monocitos mayor de 1.1 se asocia más frecuentemente a jóvenes y con una P de 0.008. También en ese estudio se demostró que una albúmina mayor de 4.4 gramos por decilitro también hay una relación de significancia, y la relación de linfos monos mayor de 1.1, frecuentemente mayor número en mujeres y da una P de 0.05. Tener en cuenta ese dato como un dato de relevancia, dado que tenemos factibilidad de hacer en biometría hemática. Nuevamente les comento, la albúmina
menor de 4 gramos por decilitro, y eso se debe prácticamente a una reducción de la síntesis cuando hay un incremento de la interleucina 6 que estimula la síntesis de RFA. También se asocia a un estado nutricional, un paciente desnutrido, y se correlaciona con alteraciones en interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Un dato muy importante que fácilmente podemos estudiar va a ser el microambiente tumoral. Un alto número de células T con fenotipo citotóxico y un bajo número de células FOXP3 y T reguladores se asocia prácticamente a resultados inferiores. Sin embargo, algo que podemos tener a la mano es hacer estudios de inmunohistoquímica. Como que hay marcadores pueden tener un factor pronóstico, el CD68 y el CD163. Hace un momento comentaba la doctora que el CD163 estaba incrementado en sus pacientes. Este es un dato muy relevante que en este estudio se determinó que todo aquel paciente que tiene más de 16.8% de expresión por inmunohistoquímica de CD163 tiene un factor pronóstico desfavorable. En el CD68, más de 12.5% es un factor de riesgo desfavorable. Sin embargo, más adelante veremos que esos puntos de cortes son diferentes en estudios más recientes. Aquí les pongo un microambiente de un linfoma Hodgkin, una tensión de hematocilina y eosina, donde vemos una cantidad importante de células de Reg-Stenberg. También hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de células también tiene un factor de impacto pronóstico negativo. El CD163 debemos de considerarlo como un factor medible por inmunohistoquímica, y si es posible que nos reporten el porcentaje, porque todo aquel que reporte más de 50% es un factor de riesgo desfavorable. El índice histiocítico en linfoma Hodgkin determinado por CD68 expresado por más de 40% también es un factor de riesgo. Aquí debo de hacer un paréntesis en el porcentaje de CD68 porque hay diferentes autores que marcan si es positivo más de 12.5 también tiene un factor pronóstico, pero aquel que se relaciona con mayor pronóstico desfavorable, aquel que reporta más de 40%. Por otra parte, otro factor independiente de evaluación es el DNA circulante de origen celular y viral. En un estudio prospectivo de 142 pacientes de novo, se hizo una prueba por técnica de PCR cuantitativa, donde un grupo control tenía un valor normal o promedio de 12 nanogramos por mililitro, y el grupo de riesgo de 25.7 nanogramos por mililitro para enfermedad de Hodgkin, y que tuvo un impacto pronóstico para la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Vemos aquel paciente que tuvo prácticamente una elevación de DNA circulante, tuvo prácticamente una supervivencia del 62% prácticamente a 48 meses. Es de suma importancia mencionar esto. ¿Por qué? Porque también es una metodología para poder estratificar a los pacientes. El DNA circulante de origen celular viral también es importante, donde se tiene que tener una cuantificación del virus de Epstein-Barr, más de 60 copias por 100 microlitros en plasma, es un factor de riesgo, y también nos permite hacer una manera de diferenciar en aquellos pacientes que tienen pseudoprogresión por el uso de inhibidores de checkpoint. Prácticamente nos permite, si el descenso es importante para las copias del DNA, pues prácticamente nos puede dar un falso positivo a través de un PET. También hay una disminución importante si podemos evaluar tras un PET, tras 2 ciclos de ABVD, hay un descenso de más de 2 logaritmos, también que nos impacta en la supervivencia libre de progresión de estos pacientes. El fondo genético también es de suma importancia, alteraciones o deleciones del GSTT1, el GSTM2, la variante del gen del GSTP1 también con diferentes resultados que tienen un impacto pronóstico en los pacientes. Sin embargo, algo que podemos tener más a la mano puede ser el volumen de masa tumoral. En el estudio que les presento acá, recordar que el PET-CT es un gol estándar para estratificar a un paciente con enfermedad de Hodgkin, que nos permite tener una sensibilidad del 100% y también una especificidad del 100%, y que nos permite cambiar de estadiaje de 10 a 30% si solamente evaluamos con tomografía convencional. Es importante saber el volumen metabólico tumoral, como vemos acá en la gráfica. En la supervivencia libre de progresión, vemos que todo paciente que tiene un volumen de masa tumoral más de 147 centímetros cúbicos tiene un impacto prognóstico desfavorable, que a 5 años tiene 71%. A diferencia, si el paciente tiene un volumen de masa tumoral menos de 147 centímetros por milímetro cúbico, a 5 años tenemos una supervivencia libre de progresión de 92%. Entonces, es muy importante si
el médico de medicina nuclear nos hace el PET, determinar si hay una enfermedad voluminosa y que nos puedan cuantificar el volumen tumoral metabólico, porque eso nos permitirá evaluar si hay un pronóstico favorable o desfavorable para nuestros pacientes. También determinar la tasa glucolítica y de suma importancia el PET interino o el PET2 para poder decir si escalamos el esquema de ABVD a perintuzumab o si desescalamos prácticamente el esquema de ABVD para dar 4 ciclos o dar 6 ciclos dependiendo de la respuesta que tengamos ante un PET interino. Otros estudios o otros marcadores que tenemos que determinar para estratificación de los pacientes, el STAR1, que es una citocina reguladora de la actividad del timo, producida por las células de Stenberg y las células dendríticas, y niveles elevados en el 93% de los pacientes con linfoma Hodgkin, se relaciona directamente con el volumen metabólico tumoral. Y prácticamente esto nos puede determinar también como una cuantificación en el PET interino o en el PET al final del tratamiento y puede evaluar una tasa, prácticamente evaluar el pronóstico en la supervivencia libre de progresión y nos puede determinar un PET negativo que tiene que tener una correlación tanto el nivel prácticamente de STAR1 y puede darnos un factor pronóstico favorable o un factor pronóstico desfavorable. Otros marcadores que podemos determinar va a ser el SCD30, que se encuentra un 25-30% presente en niveles de más de 100 a 200 unidades por mililitro, que nos permite definir un mal pronóstico, y a mayor cantidad define una mayor carga tumoral y se relaciona frecuentemente con incremento o la presencia de síntomas B. Galectina 1 es otro marcador que podemos evaluar para tanto evolución del paciente y respuesta al tratamiento. Sin embargo, también aquellos pacientes que tienen recaídas frecuentes, que damos un esquema como ABVD y que tiene una recaída y consideramos que el paciente puede ser candidato a un trasplante de médula ósea, también hay factor pronóstico que nos puede determinar que consideremos un paciente de alto riesgo o un paciente de bajo riesgo. Aquí les presento el RLH30, donde se determinaron prácticamente una N de 100 con un análisis de muestra de 43 casos, donde se hicieron cortes en biopsia de tejido de una recaída y en base a eso se determinaron 18 genes y 71% de los pacientes fueron considerados como un factor de mal pronóstico de alto riesgo. Entonces, este es un método que nos permite diferenciar a aquel paciente que a pesar de trasplante pueda tener recaída, inclusive determinar si es factible dar una terapia de mantenimiento post-trasplante o si consideramos un grupo de riesgo en la recaída y no necesariamente considerar terapia de mantenimiento. En este estudio, el RLH30, se pudo determinar que aquellos que tenían un score bajo tenían una mejor supervivencia libre de progresión y supervivencia libre global posterior al trasplante, donde el alto riesgo a 5 años se consideró de 23.8 para supervivencia libre de enfermedad, de bajo riesgo de 77.5% y para supervivencia global 28.7% en alto riesgo y bajo riesgo de 85.4%. Pero eso se tiene que, o se considera que se deba de realizar prácticamente en las muestras de recaída y que sean candidatos a trasplante como un factor pronóstico que determinará si requiere o no el paciente terapia de mantenimiento post-trasplante. Finalmente, les quiero comentar que el resumen para un paciente para estratificar enfermedad de Hodgkin es importante saber la cuantificación o la determinación del IPS-7 o el IPS-3, un PET-CT con 18 FDG, medir el volumen tumoral metabólico basal, el modelo de riesgo clínico, evaluar un estadio clínico del paciente, enfermedad Burkitt, el estado funcional del paciente, la presencia o no de recaída en los primeros 3 meses, una inadecuada respuesta a terapia de salvamento, o basado en el tejido, que sería una evaluación por microambiente tumoral por inmunohistoquímica basal, conteo de macrófagos que quedamos que más de 40% por C68 es un índice histiocytario de suma importancia, o células T reguladoras citotóxicas, y de ser posible genes de expresión basado en resultados predictores como 23 genes como el RHL30 o medición de sangre periférica como la relación de linfocitos monocitos, células circulantes, DNA circulante del tumor o determinación de niveles séricos de C163. Finalmente les pongo el resumen de todo esto. Para poder estratificar un paciente de linfoma Hodgkin requerimos métodos convencionales como la clasificación de Ann Arbor, tomografía, PET-CT, inmunohistoquímica de suma importancia y de ser posible estudios genéticos con el HRL30 para poder evaluar el pronóstico de todos los pacientes. Muchas gracias, es mi presentación.
So thank you very much for the kind introduction earlier and the opportunity to speak with you today about how we treat relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma. So as you may well know, the way that we've treated relapsed or primary refractory classical Hodgkin lymphoma for many years has been to use standard salvage chemotherapy, followed by autologous stem cell transplant in patients who are sensitive to chemotherapy. Chemotherapy-based salvage treatment yields high response rates and complete response rates, but it is associated with significant hematologic and gastrointestinal toxicity. Some of the regimens that we typically use are listed here, including ICE, DHAP, GVD, and GDP, which the patient in the presentation received. And you can see on the right that when patients are able to proceed to an autologous stem cell transplant, about half of patients have been cured historically. We do know that a patient's PET status at the time of autologous stem cell transplant is a prognostic factor for transplant outcome. Patients who are in complete response have a much better progression-free survival and disease-free survival than patients who are not in a PET negative complete response. And that applies to both relapse patients on the left. You can see this is a study from Memorial Sloan Kettering, and patients with primary refractory Hodgkin lymphoma, as you can see here on the right. But several years ago now, we gained this novel immunotherapy option to use in patients with relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma called brentuximab vedotin, which again, this patient in the case did receive. BV is an antibody drug conjugate directed against CD30 on the surface of Hodgkin-Reed-Sternberg cells, and it has a chemotherapy attached, MMAE attached to the antibody, so it can deliver the chemotherapy in a targeted way directly to the cancer cell. It was initially studied in a pivotal phase 2 study in patients who had relapsed after autologous stem cell transplant. We found that the overall response rate was quite high, 75% in that study, and about a third of patients achieved a complete response with the late use of brentuximab vedotin. And that led to the original approval of the drug around the world. But we also have had other novel immune therapy options that have become available to us. PD-1 is an important pathway in Hodgkin lymphoma. It's central to the pathogenesis of the disease. Alteration of the PD ligand 1 and 2 genes on chromosome 9p241 results in the overexpression of PD-1 ligands on Reed-Sternberg cells. And there are also alternative mechanisms of PD-L1 expression, as you can see here in the figure, and kind of ties into what Dr. Hernandez was talking about earlier, that the tumor microenvironment plays an important role. And there's a lot of PD-L1 expression in the tumor microenvironment of Hodgkin lymphoma. So nivolumab and pembrolizumab, the PD-1 blocking antibodies that we have, were studied in Hodgkin lymphoma and were found to be tremendously effective. Like similar response rates, complete response rates to brentuximab vedotin. And they were initially studied in patients who had failed stem cell transplant and brentuximab. And the duration of response in patients who had had a complete response was nearly 2 years. And that led to the approval of these drugs for Hodgkin lymphoma in the United States and many countries around the world. So, we've moved, in the US to incorporating these drugs into the salvage treatment of relapsed refractory Hodgkin lymphoma. Now, we started by using brentuximab vedotin alone, sequentially with chemotherapy. So, BV had been approved after autologous stem cell transplant. But we said, perhaps we can use it prior to stem cell transplant to get more patients into complete response and hopefully improve the outcomes of a transplant and maybe spare patients some toxicity of chemotherapy. So we at City of Hope and a group at Memorial Sloan Kettering designed parallel studies where patients got BV, and then if they were in complete response, they went straight to transplant. If they were not in complete response, they proceeded to get chemotherapy.
And what we found was that we got up to about half the patients to transplant without needing chemotherapy. And patients who got BV only and then got a transplant actually had great outcomes, similar to what we would expect, in patients who got standard salvage chemotherapy and got into remission. So, this was an important proof of concept. We don't do this as much anymore in practice because we have kind of more effective options. But it showed that we could use novel agents to get patients to stem cell transplant without the traditional route of standard combination chemotherapy. Now, we then started using brentuximab in combination with chemotherapy. So this was a study looking at brentuximab and bendamustine. And patients got 2 to 4 cycles of brentuximab and bendamustine. The complete response rate was as high as 73.6%, which is really high compared to what we would see with standard salvage chemotherapy like ICE, for example. And so the 2-year progression-free survival in patients who proceeded to autologous stem cell transplant was about 70%. Again, that's a bit higher compared to what we are used to seeing, with standard salvage chemotherapy. About half of patients, might typically be cured. EV was combined with more intensive combination chemotherapy regimens like DHAP or ESHAP, for example. In this study, they combined BV with DHAP and saw a complete response rate of almost 80%. This regimen was fairly toxic. There was quite a bit of grade 3 or 4 neutropenia and thrombocytopenia. The 2-year progression-free survival was 76%. So, pretty excellent outcomes. A 2-year overall survival of 92%, which is really excellent in a population of patients with relapsed or primary refractory Hodgkin lymphoma. So, this slide here summarizes the results that we have with incorporating brentuximab vedotin into salvage chemotherapy. And what you can see is basically the complete response rates. The PET negative complete response rates are similar, kind of in the high 60s or 70% CR rate range. And about 70% or so of patients seem to be alive and without relapse at 2 or 3 years. So we decided to see if we could combine brentuximab vedotin and nivolumab PD-1 blockade together to spare patients the toxicity of chemotherapy, to give a regimen that we could give fully in the outpatient setting, and again, hopefully get more patients to a curative stem cell transplant. So we gave 4 cycles of BV and Nivo combined. And what we found is that the regimen was really well tolerated. This is a summary of the toxicities. We did see infusion-related reactions, but all the patients in the study were able to get through the infusion-related reactions and complete the therapy. Most of the adverse events were grade 1 and 2. We did need to give steroids for immune-related adverse events in about 15% of patients. And this is a listing of the immune-related adverse events that we saw, but no patients needed to discontinue treatment due to an IRAE. BV-Nivo as first salvage therapy for relapsed refractory Hodgkin lymphoma was effective. 67% of patients got into a complete response. This is without traditional chemotherapy and an outpatient regimen. The 3-year progression-free survival in all patients was 77%. But if you looked at patients who got BV-Nivo and then went straight to a stem cell transplant, which was about 75% of the population, the 3-year progression-free survival was 91%. And that was the first sign that maybe there was something special about using PD-1 blockade together with autologous stem cell transplant, because those are outcomes that we hadn't seen before. We did see that primary refractory patients probably didn't do as well with this kind of approach. The 61% 3-year progression-free survival we saw was disappointing. And so there was definitely still room to improve. This was a pediatric study that was done by the Children's Oncology Group, where they started with BV-Nivo and gave that for 4 cycles. If a patient was in a complete response, they could go straight to stem cell transplant. If a patient was not in a complete response, they got switched to BV plus bendamustine. And I think the thing to highlight here is that at the end of that kind of a sequential course of therapy, 89% of patients were in a complete metabolic response for the negative PET scan. And the 1-year progression-free survival was 91%. Again, pretty excellent results and far better than we are used to seeing in this disease in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. But, as was mentioned earlier, brentuximab vedotin was shown to be
better than ABVD, with a better, higher, with an improved progression-free survival in patients with advanced stage Hodgkin lymphoma, stage 3 or 4 disease, based on the Echelon-1 study. And in fact, this year, it was shown that there was actually an overall survival benefit. So, that has changed practice in countries where brentuximab, can be used. And so we started to, and this is the slide showing that overall survival was actually improved at the 6-year cut point. But that started to make us think a little differently about how to incorporate these novel immunotherapies into salvage treatment. If BV was going to be used as part of the frontline therapy, then maybe we needed to study PD-1 blockade without brentuximab as part of salvage treatment. So we designed a study that was similar to the study that I showed you earlier with BV, where we gave patients nivolumab alone. And if they got into complete response, they went straight to transplant. If they did not get into complete response, they sequentially received chemotherapy with nivolumab plus ICE. And we treated 43 patients on this study. More than 3/4 of patients went straight to stem cell transplant after protocol therapy, including 58% that did not need chemotherapy at all. And this is a busy slide, but just looking at that yellow box, more than 90% of patients got into complete response with this kind of approach. And so it was really, these are pretty remarkable results. I think it would have been hard to imagine a few years ago that we could get more than 90% of patients to complete response with their first salvage regimen. Progression-free survival for the patients enrolled in the study is shown here. There were actually 5 patients who refused a transplant after getting nivolumab. They said they were happy with their remission. Unfortunately, they relapsed, and so that did result in some progression-free survival events. But if you look at, again, the patients who followed the protocol and went straight to transplant, the 2-year PFS was 94%, which is unlike anything that we've seen. There were such great outcomes with nivolumab alone prior to transplant that we didn't enroll enough patients who needed nivo plus ICE. And so we did a second part of the study to evaluate nivo plus ICE, where all the patients got nivo plus ICE. We only enrolled high-risk patients, primary refractory disease, early relapse, extranodal involvement at relapse, which this patient that was in the case did have. And this is just the schema. Again, everybody gets nivo for 1 dose priming, and then nivo plus ICE for 2 to 3 cycles. 35 patients were enrolled. 66% were primary refractory. So this was a really high-risk group of patients. My colleague, Dr. May, presented these data at ASH this past year, but the complete response rate was 89% in a very high-risk population. Again, really remarkable results. 32 out of the 35 patients proceeded to autologous stem cell transplant. And the 1-year progression-free survival was 90% in this really, high-risk group of patients. The most common adverse events were what we would expect to see with nivolumab or with ICE. There weren't any kind of unexpected toxicities. There were a few patients that had engraftment syndrome, and I'll come back to that in a second. Pembrolizumab combined with ICE has also been studied. This was a clinical trial done at Northwestern. And out of the 37 patients enrolled, the complete response rate was 86.5%. And nearly all the patients underwent autologous stem cell transplant. Again, the progression-free survival was 88%. There was a death in a patient who had engraftment syndrome. That's, again, why I'm mentioning this phenomenon of engraftment syndrome when we use PD-1 blockade as part of salvage therapy. But nevertheless, I mean, the outcomes are really outstanding. And then you've probably seen this study, which was a clinical trial done at Memorial Sloan Kettering by my colleague, Alison Moskowitz, using pembrolizumab combined with GVD as part of salvage therapy. Patients got 2 to 4 cycles of pembro GVD, and then, they received a PET scan. There were 39 patients. Just going to flip through these baseline characteristics, but basically it was a reasonably high-risk cohort. And the complete response rate was 92%, after 2 cycles. And ultimately, in total, 95% of patients got into a complete response. And 36 out of the 39 patients went to autologous stem cell transplant. And at a median follow-up of almost 3 years,
CTOS1 relapse. So ultimately, the 30-month progression-free survival is 96%, which is again it's incredible that we've been able to get response rates and complete response rates this high and in these really kind of high risk patients. It's actually led to the question of whether it's kind of a blasphemous question among the transplanters, but it's an important one to ask whether we actually need an autologous stem cell transplant at all. And so the group at Memorial Sloan Kettering is looking at Pembro GVD and just doing Pembro maintenance and not giving a patient consolidation autologous stem cell transplant. So they enrolled another cohort of the study, 34 patients, and similar risk in the group. It confirmed the results of the first cohort, where 88% of patients got into complete response, so right around 90. So far, the patients are in ongoing, they're getting Pembro maintenance, and the study's too early to give us the long-term results. But if you look at both cohorts, at 73 patients, the complete response rate of 93%, which is pretty high. This is the toxicities. Now, this is where things are a little different with this particular regimen. There is a bit more mucositis due to the GVD. There's more LFT abnormalities and rash. And then a fair number of patients seem to have engraftment syndrome after autologous stem cell transplant. So that's definitely something to watch out for with these regimens that use PD-1 blockade prior to autologous stem cell transplant. This paper was just published in Hematologica. It's tislelizumab combined with GemOx. Tislelizumab is an anti-PD-1 antibody from China. This study also looked at tislelizumab and GemOx without an autologous stem cell transplant. They just got tislelizumab maintenance. The complete response rate was 97%. Important to say, in this study, although a little more than half of patients only had one prior line of therapy, this was kind of their first salvage treatment. Nearly half actually had 2 or more prior lines of therapy. So the results that we saw here with 97% CR rate suggest that PD-1 blockade combined with chemotherapy can produce high response rates, even in patients who have received multiple lines of therapy. This is a waterfall plot just showing the ongoing responses and how excellent progression-free survival is so far. But we need longer follow-up to understand whether or not patients can really do without a curative autologous stem cell transplant. We're doing a study at City of Hope where patients get BD-NEVO and then they don't get a stem cell transplant. We're starting by asking this question at our center in patients who are ineligible for a transplant. So for example, I've enrolled a patient who had a low ejection fraction and couldn't go on to receive a transplant. But we are allowing patients who defer or refuse a transplant as well. So this is a summary of all of the novel kind of salvage regimens that we have, starting with BV, sequential BV followed by chemo, BV combined with chemo, BV-NEVO, sequential PD-1 blockade, then chemotherapy, and then PD-1 blockade combined with chemotherapy. So we'll talk about consolidation therapy after autologous stem cell transplant. The Athera study evaluated brentuximab vedotin as consolidation after autologous stem cell transplant in high-risk patients. High risk in this study was categorized as primary refractory disease, early relapse, or patients with extranodal disease at relapse. Patients were randomized to get 16 cycles of brentuximab vedotin or placebo. The 5-year progression-free survival was 59% in patients who received brentuximab, whereas it was 41% in patients who received placebo. And so this led to the approval of brentuximab as consolidation therapy in high-risk patients. Basically, the idea here is instead of, let's not wait for the disease to relapse, let's give therapy to try to prevent the relapse. And it looks like relapses were prevented. The patients who benefit most from this therapy appear to be patients who have the most risk factors. As you can see here, patients with 2 or more or 3 or more risk factors, really seem to benefit quite a bit from the brentuximab. We've also studied PD-1 blockade. In this particular study, we looked at pembrolizumab followed by, after autologous stem cell transplant. What was nice about this study was that we only gave 8 cycles of therapy, so we were able to shorten the duration of consolidation. With brentuximab for a full year, 16 cycles after transplant, patients get
there's a lot of neuropathy that patients get. And this was a small study, but the results were promising. 19-month progression-free survival of 81%. If you remember, 5-year progression-free survival was 59% in the Athera study. We did see some immune-related toxicities, though. And that's important to note because recently we just published a study in Lancet Hematology where we enrolled high-risk patients, similar to the Athera study, and gave them BV and nivolumab after autologous stem cell transplant. We only gave 8 cycles, again, with the idea of if we were intensifying the consolidation, maybe we could give it for a shorter duration and spare some patients the toxicity, particularly with peripheral neuropathy. So I mentioned it was high-risk patients. This was a multi-center study. We did it at 5 or 6 centers across the US. There were 59 patients enrolled. It was a reasonably high-risk population. 2/3 had 2 or more risk factors. 51% had received prior brentuximab, which is different than the Athera study. Those were BV naive patients, and almost half had received prior PD-1 blockade. So, this was a study looking to see if patients had received prior BV or PD-1 blockade, what were the outcomes with additional BV and PD-1 blockade after transplant. Here is a summary of the toxicities. Again, not surprisingly, peripheral neuropathy was the most common side effects we observed, and neutropenia was fairly common, and grade 3 or higher neutropenia was seen in about 31% of patients. Here are the immune-related adverse events. Now, we did see a fair amount of immune-related toxicity was the main problem in this study, 27% of patients. I think as a result, the outcomes were really excellent with a 19-month progression-free survival of 92%, and you can see the PFS broken up by risk factors down below. But I would say that based on the toxicities that we observed, I would reserve this kind of approach for the highest risk patients, a patient who you take the transplant that's not in a complete response, for example. So maybe in the future, the way we'll be thinking about salvage and consolidation transplant really will depend on what a patient gets for their frontline therapy. There are studies that are ongoing, randomized studies looking at BV, AAVD combined with, compared against PD-1 blockade plus AVD. And so if a patient in the future gets BV as part of their frontline therapy and then relapses, maybe they'll get PD-1 based salvage. If they get PD-1 blockade as part of their frontline therapy and then they relapse, but they haven't had BV, maybe they get BV based salvage. And if a patient is, received just ABVD, for example, maybe they get both. And similar ideas with consolidation. So standard treatment remains salvage therapy and autologous stem cell transplant for relapsed refractory disease. Complete response is the most critical prognostic factor for post-transplant outcome. PD-1 blockade plus chemotherapy is definitely associated with the best complete response rate. And we're doing a randomized study in the North American cooperative groups, in the US cooperative groups, to compare and randomize chemotherapy compared to PD-1 blockade plus chemotherapy. Studies evaluating, there are ongoing studies evaluating whether immunotherapy without transplant can lead to a durable response, and that would be an exciting thing to prove. Consolidation does improve progression-free survival in BV naive patients. Now, because we're giving these therapies more often in the US anyways, before transplant, the role of consolidation is less clear now, but we definitely consider it in the highest risk patients. So a note about what to give first. So the patient in this case had gotten, primarily chemotherapy, and then ultimately they were refractory. So there was a randomized study where we compared brentuximab vedotin to pembro in patients with relapsed refractory Hodgkin lymphoma, and we found that PD-1 blockade was associated with a longer progression-free survival. Now there are, they have different toxicity profiles, and that definitely plays into decision making. But I would say, nowadays we've started to reach, when it's available, we've started to reach for PD-1 blockade earlier than BV in the relapsed refractory setting based on this study, which was Keynote 204. So what to do when patients have progressed beyond BV and PD-1 blockade, and this is becoming an increasing problem, certainly in the States. And this patient in the case had
gotten BV and only gotten into a partial response. So you might be able to overcome resistance to these drugs. This was a study that we did where we found in the lab that Hodgkin lymphoma cell lines that were resistant to brentuximab actually overexpressed a drug transporter, so that when the brentuximab bound, delivered the chemotherapy into the cell, the transporter just kicked out the chemotherapy. And so we could block that transporter with a drug like cephalosporin that you're probably familiar with. And so we found that we could actually get responses, obtain responses in patients who were refractory to BV by combining the BV and cyclosporin. It was a bit more toxic. We probably won't use this very much, but it was an interesting proof of concept. We've also studied how to overcome resistance to PD-1 blockade. And so far, we've really focused on epigenetic therapies. So in this particular study, we looked at HDAC inhibition with vorinostat. And we enrolled 32 patients, and more than half were actually refractory to PD-1 blockade. In other words, they were growing. They were getting Pembro or Nivo, and actually the disease was growing. The overall response rate was 75%, complete response rate was 34%. And if you look at patients who are refractory to PD-1 blockade, a majority of them responded. In fact, there were 12 patients who had PD-1 blockade, either Nivo or Pembro, as their most recent therapy. And 8 of those patients responded only by just adding an HDAC inhibitor. We just added vorinostat, and the disease started shrinking again. The duration of response is shown here, and it was reasonable, even in patients who were resistant to PD-1 blockade. Just adding an HDAC inhibitor got them back into response for a fair amount of time in a meaningful way. The next study that we've done is actually fully enrolled. It says 15 enrolled to date, but now the study's fully enrolled. And so we combined nivolumab with oral azacitidine. And this was similar to a Chinese study where they looked at decitabine and saw that patients who were refractory or resistant to PD-1 blockade actually responded to PD-1 blockade combined with a hypomethylating agent. And this is just one example of a patient shown here who they had had 8 prior lines of therapy. They had had a prior autologous stem cell transplant. They had had BV. They had actually progressed on pembrolizumab with an HDAC inhibitor. They had chemadanlumab tesirine, which is an anti-CD25 antibody drug conjugate, and they got into a near complete response after having a pretty ugly looking PET scan. This is a study that we've done recently, combining an anti-LAG3 antibody with pembro, so kind of dual checkpoint blockade in patients who are refractory to PD-1 blockade. And the response rate wasn't so high, 30%. But in patients who did respond, they did get some meaningful benefit with a duration of response of 19 months. So what are new treatments? What's next? Now that we have BV, PD-1 blockade, what could we theoretically use next? I mentioned chemadanlumab tesirine, which is an anti-CD25 antibody drug conjugate. And this drug works. It was, 70% of patients who had prior BV or PD-1 blockade responded to this drug. The median duration of response was over a year. Unfortunately, it's got some toxicities with Guillain-Barré syndrome, LFT abnormalities, pretty nasty rashes. And so actually right now, this is the development of this drug is in limbo. It's not exactly clear where the drug goes next, which is unfortunate because it works really well. We also have CAR T cells, as you probably have heard of CAR T cells and how effective they've been in non-Hodgkin lymphoma. But in Hodgkin lymphoma, there are CD30 directed CAR T cells, and this was a study by Dr. Ramos in Texas at Baylor, basically a majority of patients responded to the CD30 CAR T cells, 51%, and the 1-year PFS was 36% in all patients. But if a patient got into complete response, the 1-year PFS was 61%. And so there are ongoing studies looking at CAR T cells in Hodgkin lymphoma. And a really exciting study that was presented this past year, it's from MD Anderson. AFM13 is a NK engager. So it binds CD30 on the Hodgkin cells on one side and CD16 NK cells on the other side. But they pre-complexed the AFM13 with cord blood-derived NK cells. And they gave lymphodepletion to Hodgkin lymphoma patients and then gave the NK cells together with AFM13. And in a really resistant Hodgkin lymphoma patients, there was a 100% response rate.
and a 42% complete response rate. So pretty exciting work, and we'll hopefully hear more soon from that study. I wanted to just mention a couple of other options, because let's say you have patients who have really resistant disease. Either they've already progressed after BV or PD-1 blockade, or maybe you don't have access to BV or PD-1 blockade. What could you do? So mTOR inhibitors actually work well for Hodgkin lymphoma. So does lenalidomide, and so do HDAC inhibitors. So if you have access to these drugs, these are some different combinations that have been used: temsirolimus plus lenalidomide, sirolimus plus vorinostat, everolimus plus a JAK inhibitor, itacitinib. There was a reasonable response rate. Most patients responded. And the responses, the duration of the responses weren't so long, but if you're in a tight spot, you can use some of these other kind of targeted therapies to help out a patient with Hodgkin lymphoma who's got resistant disease. An interesting phenomenon that we've seen is that when a patient gets PD-1 blockade, it seems like they're more sensitive to chemotherapy afterwards. So this is just listing a few studies here, but we've seen patients who, let's say you gave them ABVD, they were resistant. You gave them ICE, they were resistant. You gave them GVD, they were resistant. They got BV, resistant. You give them PD-1 blockade, they responded. And let's say they were in response for 6 months, and then they progressed. Patients got the same chemotherapy regimen that they had received before and were resistant to, but they responded after they got PD-1 blockade. So something about the PD-1 antibodies is changing the tumor microenvironment to allow for sensitization to chemotherapy. And I can't tell you what that is. We haven't studied it in a way that can explain that mechanism, but it's definitely a phenomenon that we've seen. And in fact, we can actually even do autologous stem cell transplants now in patients who are refractory to chemotherapy. So this is a dogma that has always existed, right? If you're going to take a patient to an auto stem cell transplant, really you want them to be sensitive to chemotherapy. If you take a refractory patient to transplant, maybe 15% will have a long-term, durable response, but outcomes are really poor. So this is a study that we did where we had patients who were resistant to multiple lines of chemotherapy, never got to a stem cell transplant. Then they got PD-1 blockade and they responded, and we took them to transplant afterwards. And their outcomes were really excellent. At 18 months, the progression-free survival was 81%. And so that's an interesting phenomenon. And we have several patients now in my clinic who, I took them to an auto transplant after 5 lines of therapy, but they responded to PD-1, and we wanted to give them a shot at a curative stem cell transplant, and it seems to potentially have worked. It is safe to do an allogeneic stem cell transplant after PD-1 blockade. And this is the largest study to date that shows that. We use post-transplant Cytoxan as the GVHD prophylaxis regimen. And there's an ongoing CIBMTR and EBMT study looking at this as well. So in terms of Hodgkin lymphoma therapy beyond PV and PD-1 blockade, we have used combinations that may allow resensitization or ongoing use of BV and PD-1 blockade in patients who are resistant to these drugs. There are other novel immune therapies that are under development, and I discussed a few that I've shown listed here. Newer combinations of older drugs, like mTOR inhibitors, lenalidomide, might be useful. And we do see this phenomenon of resensitizing patients to chemotherapy after PD-1 blockade, and that can potentially help you bridge to a stem cell transplant, autologous or allogeneic. And because of that, late stem cell transplant may be a consideration, even in a patient who you couldn't get to a transplant before. So I just wanted to acknowledge my colleagues at City of Hope who've helped me with these studies, and the drug companies who provided support for the studies, and looking forward to our question and answer session to answer any questions you have. Muchas gracias por las excelentes presentaciones, muy interesante, y todo este nuevo tratamiento que nos presenta el doctor Alex Herrera, que además, pues el sueño para todos, ¿no? Poder tener todas estas líneas de tratamiento y pronto poder tenerlas a la mano como lo presenta. Mientras se van animando a hacer sus preguntas,
Les recordamos que estaba el módulo de preguntas, lo pueden tener allá abajo en la parte de sus pantallas, pueden hacer las preguntas para que podamos realizarlas. Mientras tanto, quisiera preguntarles, el doctor Eleazar nos comentaba diferentes, en la epidemiología, en diferentes picos con la edad, con respecto a si era linfocitos nodulares, esclerosis, ricolinfocitos o celularidad mixta. ¿El tipo está influyendo en las respuestas en estos nuevos tratamientos con bloqueadores de PD-1? ¿Si ha tenido alguna diferencia con los subtipos específicos? Y algunos sabemos que, o típicamente nos ponemos a clasificar cuál es el más agresivo, cuál es más frecuente, pero ¿qué estamos viendo en las nuevas terapias? Me gustaría si nos pudiera contestar el doctor Alex Herrera. Sí, por supuesto. Es una excelente pregunta. La verdad es que los estudios que se han hecho en linfoma de Hodgkin han sido en Estados Unidos principalmente o en China. Y no tenemos una gran diversidad de pacientes. Casi siempre es el nodular esclerosante. Hay más EBV o positividad de Epstein-Barr o subtipo raro. Y sabemos que la infección por Epstein-Barr aumenta la expresión de PD-1 en linfoma Hodgkin. No hemos visto diferencia en las tasas de respuesta de acuerdo al subtipo, pero yo diría que no lo hemos estudiado lo suficiente porque no hemos tenido suficientes pacientes con estos subtipos, pero con celularidad mixta, que es el segundo más común, no hemos visto diferentes tasas de respuestas que con el esclerosante nodular. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Eleazar, en relación hemos tenido acceso en algunos centros, estamos teniendo acceso a estos nuevos medicamentos. Y ya nos presentaba el doctor en un ideal, en segunda línea, tener acceso para los PD-1. Para los demás centros o los que no tenemos todo el acceso, si pudiera algún algoritmo que sugerir. Entiendo, ya presentaban un excelente caso con muchas líneas de tratamiento y nos ha pasado. Y ahora presentaba el doctor en relación a trasplante. ¿Cómo sería un ideal en nuestro medio, que es diferente a lo que nos pueden presentar del sitio Hope? Gracias por la pregunta, doctor Álvarez. Es muy interesante porque eso es lo que hacemos en la práctica diaria. ¿Verdad? ¿Cuál sería nuestra rutina ideal? Pues si es un estadio temprano, en riesgos, iniciar con ABVD, hacer el PET interino y escalar o desescalar. Si tenemos no una respuesta favorable con un PET interino al segundo ciclo, iniciaría yo brentuximab. Dar Bicot sería un 8, pero vemos la ausencia de uno de los fármacos de Bicot, sería brentuximab, y hacer un paciente de alto riesgo, un automático que dicta el PET interino, buscarlo llevar a un trasplante autólogo de médula ósea. Mantenimiento con brentuximab o nivolumab, o tener nivolumab, un anti-PDL1 en recaída. Sería en un mundo ideal. O sea, en estadio avanzado, con riesgo desfavorable, si pudiéramos, usaríamos como el Echelon 1, donde iniciaremos, daríamos de una vez brentuximab vedotin en primera línea y considerar trasplante autólogo de consolidación, porque es un paciente de alto riesgo, y mantenimiento con brentuximab y tener de reserva para la recaída inhibidores de PDL1. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Les hago una pregunta que nos llegó reciente. Dice, ¿cuál es el perfil del paciente candidato para inmunoterapia en monoterapia? ¿Qué criterios toman en cuenta para elegir entre brentuximab versus pembrolizumab en pacientes en recaída o refractarios? Si gusta comentarlo primero, doctor Herrera. Si el paciente, digamos, tiene una recidiva reciente o es refractario a múltiples terapias y no ha recibido ninguno de los fármacos, hoy en día
lo que hacemos primero es el PD1, el bloqueo de PD1, de acuerdo al estudio que les presenté. Ese es un desarrollo más nuevo. Como ustedes saben, brentuximab vedotin se desarrolló antes del bloqueo PD1, así que por muchos años lo usamos. Es una diferencia de sobrevida libre de progresión, no sobrevida global. No creo que haya una respuesta clara así de correcta o incorrecta, pero con base a ese estudio utilizaríamos pembrolizumab o nivolumab primero. Una manera de pensar en esto es cuál es la meta. O sea, si quieres llevar al paciente a trasplante, con base a lo que vemos con el bloqueo de PD1 antes de trasplante, yo trataría, sí, el bloqueo PD1. Si es un paciente de alto riesgo, entonces pensaría en hacer consolidación con BB después del trasplante para que incluyas ambos fármacos. Si es un paciente con una recidiva tardía, es decir, recibieron ABVD y recidivan 3 años después, ese es el tipo de paciente en donde me gusta usar BB con nivolumab y evitarles la toxicidad de la quimio de rescate antes del trasplante de células madre. Y ese es el tipo de paciente que estamos estudiando para ver que tal vez no necesiten el trasplante. Si la recidiva es un lugar, algo que puede estar en un solo campo de radiación, podemos darles la radiación. Teóricamente no se debe hacer fuera del entorno de ensayos clínicos. De acuerdo, doctor. A ver, déjenme. Aquí está. En relación a otra pregunta que nos hacen aquí, ¿en qué pacientes debe dar mantenimiento? Yo creo que voy a pedirle a la doctora Ana como profesora si nos pudiera apoyar en esto. ¿En qué pacientes darles mantenimiento? Nos presentaron un caso, ahora sí que un caso de la vida real, lo que nosotros vemos, pacientes con recaídas que hay que estar peleando y en qué momento, si entramos al trasplante, si no. No todos los pacientes lo deciden, a veces, o tenemos listas de espera como es conocido, que a veces hay que esperar y cuándo usarlo. Sí, mira, es una pregunta comprometedora. Referente al tratamiento, en los pacientes de alto riesgo, idealmente hay que darlos en primera línea. El punto que tenemos que tener en cuenta acá es si tenemos o no la indicación a nivel nacional. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, nosotros tenemos indicación de brentuximab en segunda línea, no en primera línea, autorizado a nivel nacional. Entonces, prácticamente no lo usamos en primera línea, ya lo usamos en casos de que tengamos escalamiento. ¿Ya? En cuanto a la respuesta a primera línea, está prácticamente factores en forma de alto riesgo, 73% de respuesta completa, de acuerdo al estudio Echelon. Entonces, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global se modifica considerablemente a dar un esquema tradicional de ABVD. Entonces, si nosotros pudiéramos tener brentuximab para todos los de alto riesgo, sería lo que siempre ocuparíamos para buscar evitar la recaída o la supervivencia libre de enfermedad y tratar de prolongar la supervivencia global. Es una buena pregunta. Hay un estudio en Alemania en donde están viendo este abordaje exactamente. Le están dando a los pacientes bloqueo PD1 y los que tienen respuesta completa con bloqueo de PD1 nada más, les permiten recibir el bloqueo con PD1. Pero siendo totalmente honesto, yo creo que la monoterapia con bloqueo de PD1 no va a ser curativo en la mayoría de los pacientes. Hasta en los de etapa temprana, creo que no estamos listos para abandonar la quimio todavía. La radiación sabemos que es una excelente terapia, pero yo veo que los nuevos fármacos nos están ayudando potencialmente a desescalar la cantidad de quimio que les damos, es decir, el número de ciclos o a lo mejor hasta sustituir a las terapias nuevas o radiación para reducir la toxicidad y efectos secundarios a futuro. Tal vez tengan un papel estas inmunoterapias, como dijo el doctor Hernández.
hay más toxicidad con la terapia y los resultados son malos en pacientes de más edad. Es algo que hay que estudiar. Hay pacientes que no son elegibles para la antraciclina. Tal vez hay que estudiar estos agentes nuevos sin quimioterapia. Quería comentarles una pregunta y esta es en relación a hematología pediátrica que nos acompañan también. Dice, el linfoma de Hodgkin es una entidad poco frecuente durante la edad pediátrica. Sin embargo, se presentan casos y estos son refractarios a los tratamientos de primera y segunda línea. ¿Alguna experiencia que nos puedan compartir en el uso de fármacos en pediatría? Creo que esta pregunta se la haríamos directo al doctor Herrera para ver su experiencia con pediatría y si alguien más de los ponentes tiene alguna experiencia y nos quiere compartir. So, pembrolizumab. El pembrolizumab se ha estudiado en pacientes pediátricos. Es un número muy pequeño de pacientes. Parece que fue seguro y igualmente efectivo como en los adultos. Y de hecho, acabamos un estudio aleatorizado fase 3 en pacientes estadio 3-4, o sea, linfoma Hodgkin avanzado, comparando ABD con brentuximab y nivolumab ABD, e incluimos a pacientes pediátricos, de hecho un tercio, que fueron de menos de 18 años, y los resultados todavía no los hemos publicado, pero los resultados de seguridad que les puedo mencionar, porque hicimos un análisis de seguridad y parece que es seguro, no hubo toxicidades esperadas en estos pacientes. Este bloqueo de PD1 parece ser seguro. Obviamente no hemos hecho estudios de fertilidad a largo plazo y es algo que será importante hacer a la larga. No hemos visto problemas de fertilidad a la fecha y brentuximab se ha estudiado también en pacientes pediátricos y es seguro, lo han estudiado ya en miles de pacientes más jóvenes y no han visto toxicidades inesperadas. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas con el estudio fase 3 que compara brentuximab versus pembrolizumab en recaída y demostró beneficio en supervivencia libre de progresión, ¿por qué sigue eligiendo brentuximab en segunda línea si la toxicidad fue reportada mayor? Siri, ¿me escucha, doctor? 1, 2, 3. Doctor, ¿le puede pedir que repita la pregunta? Va muy rápido. Ok, te repito la pregunta. Sorry. Yeah, sorry, I didn't get Con to el hear estudio the question. fase 3 que compara brentuximab versus pembrolizumab en recaída y que se demostró el beneficio en supervivencia libre de progresión, ¿por qué se sigue eligiendo brentuximab en segunda línea si la toxicidad es mayor? That's a really good question. Are you asking Dr. Hernandez or me? ¿A quién le pregunta? ¿Al doctor Hernández o a mí? Al doctor Herrera y después también se la dejamos al doctor Hernández. Yo veo las toxicidades así. No es que uno sea más o menos tóxico. Cuando ves pembrolizumab o brentuximab como agentes solos, tienen diferentes perfiles de toxicidad. Pembro da lugar a toxicidades inmunitarias y brentuxi ves neuropatía periférica y toxicidades similares a la quimio, pero más leves. Entonces, para mí, la toxicidad es menos problema. En ese estudio parece que Pembro dio lugar a una mejor sobrevida libre de progresión. Si tuviéramos enfermedad refractaria, si recibieron ABVD, AIS, trasplante y recurren, yo utilizaría bloqueo de PD1 primero. Pero honestamente, yo creo que son pacientes en quienes van a secuenciar el fármaco. Si empiezas con bebé, usas PD1-1 o PD1 y bebé, o sea, es difícil saber si la secuencia es importante. No hubo una diferencia en la sobrevida global. Gracias, doctor. Y cambiaré un poco la pregunta en relación a la experiencia para la doctora Ana y después el doctor Hernández, la experiencia que tengan en estas inmunoterapias con efectos adversos para nuestra población, porque no es lo mismo lo que nos reportan a cuando nosotros nos enfrentamos y más después de tantas líneas de tratamiento que es
casi siempre cuando hemos tenido el acceso. Hola, doctor. Pues contestando a su pregunta, realmente pues la única molécula que hemos utilizado fuera de la quimioterapia convencional, digo, recordando que nuestro hospital es un hospital público y pues no tenemos recurso a muchos medicamentos. El brentuximab, lo único que sí hemos notado es neuropatía periférica, mucha neuropatía periférica. Básicamente pues es como el único dato pues más importante. En relación a citopenias y demás, no hemos tenido grandes problemas. Incluso ya ahorita que tenemos la opción de poderlo utilizar, ya no como monoterapia, que lo usamos inicialmente en el protocolo de uso compasivo, ya ahorita en combinación, realmente no hemos tenido grandes eventos adversos. Gracias, doctora. Doctor Eleazar, algunos pacientes que hemos tenido también por ahí con nivolumab y poder comparar esto. Prácticamente creo que podemos hablar poco de nivolumab y de brentuximab. Pembrolizumab realmente no tenemos como autorización en la institución o no tenemos la clave institucional como para mencionar de que tengamos experiencia con ello. Sin embargo, en cuanto a brentuximab, sí llevamos ya un tiempo considerable haciendo el uso, desde el uso compasivo 2019 y después cuando ya entra al cuadro básico institucional, pues la complicación más frecuentemente que vemos es neuropatía periférica. Neuropatía periférica grado 1, grado 2, manejable con fármacos, manejable con rehabilitación. No recuerdo un caso que tuviéramos que suspender por toxicidad grado 4. Y en cuanto a nivolumab, los casos que tenemos que tampoco no son muchos, no hemos visto tanta toxicidad ni tampoco hemos visto tanta alteraciones inmunitarias asociadas al tratamiento. Más que nada, brentuximab, por mayor número de casos que manejamos y por el mayor tiempo de experiencia que podemos hacer, hablar de neuropatía, citopenias, realmente no. Hemos hecho uso de brentuximab con quimioterapia, con gemcitabina o hacer uso con DHP, pero atribuimos más la toxicidad hematológica por la asociación de la quimioterapia que por propiamente el fármaco. Lo digo porque cuando damos monoterapia, pues no vemos esa toxicidad más que la neuropatía periférica. Pues bien, creo que podríamos continuar hablando toda la noche de estos nuevos fármacos y del linfoma de Hodgkin para los que nos gusta y vemos cada vez más frecuente todo esto. No me queda más que agregar una felicitación. Me sumo a la doctora Pelayo, que excelente al inicio también de su presentación. Felicitar a los recién egresados y bienvenido a los nuevos hematólogos que entran en formación. Agradecer, doctora Pelayo, la presentación del caso, excelente caso y creo que muestra mucho de las realidades que nosotros tenemos. Y agradecer a la doctora Ana, doctor Eleazar y doctor Alex la disponibilidad de las excelentes presentaciones y sobre todo responder nuestras dudas que creo que cada día vamos a tener más y vamos a seguir peleando por cada paciente con la enfermedad de Hodgkin. Y a todos los demás, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta sesión mensual, la sesión ordinaria. Recordarles lo que comentamos, no olviden bajar su constancia y tener el save the date para el Congreso de AME en Mérida. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.